Publicaré aquí, no para recibir consejos, sino para compartir mi historia con otros y obtener comentarios sobre si creen que tal vez me he pasado de la raya en cómo terminé mi matrimonio. Para mantener todo confidencial, me referiré a mi esposa como Elena y a mí mismo como Ernesto. Nos conocimos en un bar de la ciudad una noche, cuando ella tenía 23 años y yo 25. Sé que encontrar el amor en bares es normalmente un juego de alto riesgo, pero esto parecía diferente. Supongo que, en retrospectiva, no lo era. Ella estaba allí con un grupo de amigas y yo estaba con mi hermano y su amigo. Una banda estaba tocando y mi hermano y sus amigos empezaron a bailar con un par de chicas en su grupo. Ella y yo nos quedamos de pie, solos, y comenzamos a charlar. Estaba ruidoso, así que salimos afuera. Pasamos la mayor parte de la noche allí, conociéndonos. Al final de la noche, intercambiamos números y a la mañana siguiente ella me envió un mensaje diciendo cuánto había disfrutado hablar conmigo y preguntando qué tenía planeado para ese día. La verdad es que no tenía nada planeado, pero le dije que iba a salir a correr y luego dar un paseo en bicicleta, solo para impresionarla. Ella respondió que eso sonaba divertido, que le encantaba andar en bicicleta y me preguntó a dónde iba. Le dije que a un sendero local donde montaba ocasionalmente. Me preguntó cuándo iba y yo inventé la hora. Ella me envió un mensaje preguntando si podía acompañarme. Me sorprendió gratamente su audacia y le dije que sí, y así comenzó nuestra relación. Ella me encontró en el sendero y montamos en bicicleta un par de horas. Cuando terminamos, fuimos a un restaurante cerca del parque para la hora feliz del sábado y terminamos quedándonos para cenar. En realidad, no nos fuimos hasta que cerraron a las 10. Ambos sabíamos que esto era un caso de amor, o al menos lujuria, a primera vista. Un par de citas después, las cosas sucedieron entre nosotros y nuestra relación avanzó rápidamente a partir de ahí. Nos mudamos juntos después de 11 meses y nos casamos un año después. Sé que me moví un poco demasiado rápido, pero las cosas estaban realmente bien entre nosotros en ese entonces y nuestras familias nos animaron a unirnos en matrimonio. Todo sobre nuestro matrimonio era genial, con la excepción de un periodo muy oscuro que atravesamos en nuestro tercer año juntos. Fue entonces cuando mi esposa, que en ese momento estaba embarazada de 6 meses, perdió al bebé. Ambos estábamos devastados por la pérdida. Durante las primeras semanas, nos apoyamos mutuamente y la pérdida en realidad nos acercó aún más. Luego llegó un punto en el que ella de repente se volvió distante y francamente hostil conmigo. Todo esto comenzó después de que regresó al trabajo y duró más de 3 meses. Lo atribuí a la depresión y le pedí varias veces que viera a un consejero o hablara con su médico, pero ella se negó. Durante todo este tiempo, fui muy paciente y solidario con ella, pero fue muy difícil. Ella me criticaba constantemente y se ponía emocional por la más mínima cosa, y varias veces se iba de la casa durante horas por frustración. Rechazaba toda intimidad y estaba distante, pasando la mayor parte de su tiempo enviando mensajes de ida y vuelta con amigos y su madre, o eso pensé. Ambas familias también lo notaron y le pidieron que buscara ayuda, pero ella se negó y les dijo que se metieran en sus asuntos. Las cosas empeoraron tanto que llegué a un punto de quiebre. Tuve una conversación sincera con ella y le dije que si no cambiaba, me iría. Ella se disculpó y me pidió que me quedara, jurando que intentaría más y equiparando toda la pérdida del bebé. Durante las semanas siguientes, estuvo mejor. La discusión disminuyó, pero aún estaba distante y tuvimos encuentros íntimos limitados, diciéndome que simplemente no se sentía bien o que era demasiado pronto. Entonces, de la nada, llegué a casa una noche y ella tenía una cena esperándome, completa con flores y vino. Me recibió en la puerta y me dijo cuánto lo sentía por cómo se había estado comportando. Me contó que más temprano ese día, mientras trabajaba, todo le cayó como un balde de agua fría. Dijo que en ese momento se dio cuenta de lo terrible que había sido conmigo y se molestó tanto que tomó la tarde libre para preparar la cena para nosotros. Desde ese día, mi esposa se volvió más cariñosa y afectuosa de lo que había sido nunca. Me ha tratado como a un rey desde entonces. Avancemos 90 días y ella quedó embarazada de nuevo. Este embarazo fue exitoso y dio a luz a nuestro hijo. Ahora tenía lo que pensaba que era el matrimonio ideal, una esposa amorosa, un hijo hermoso, grandes familias, grandes amigos, grandes trabajos y un bonito hogar. La vida era realmente buena. Todo eso duró hasta una fatídica mañana de sábado hace 2 años. A principios de la semana, le había comprado a mi esposa una nueva tableta por su cumpleaños, ya que la suya antigua tenía más de 7 años y ya no contaba con soporte de software por parte del fabricante. Aunque su antigua tableta ya no tenía soporte, aún podía usarla para hacer streaming. Pensé en ponerla en el garaje sobre mi escritorio de trabajo y usarla para escuchar podcast y radio satelital mientras trabajaba allí. Busqué su tableta y finalmente la encontré en el fondo de su cajón de ropa interior. Un lugar extraño para ponerla, pero no me di cuenta de por qué en ese momento. La saqué al garaje y la encendí, y cuando lo hice, apareció una aplicación de Messenger. Ella aún estaba conectada y pude ver por las fechas de los mensajes que no había usado la aplicación durante casi 3 años. Estaba a punto de minimizar la aplicación, pero luego decidí husmear un poco y abrir uno de los mensajes. No podía creer lo que veía. Era un mensaje entre ella y su entonces jefe. En el mensaje,
Ella le explicaba por qué ya no podían estar juntos. Dijo que lo que había hecho estaba mal y que de repente se dio cuenta de ello ese día. Luego volví y encontré cientos de mensajes entre ellos. Los mensajes abarcan un periodo de 3 meses que coincidió con el tiempo en que ella me trataba tan mal. Ahora todo tenía sentido. Ella estaba teniendo una aventura con su jefe todo ese tiempo. Este tipo y yo nos sentamos juntos en salidas de la empresa y jugamos golf varias veces durante y después de su aventura. Él tiene una esposa y un hijo que es solo un año mayor que nuestro niño. Estaba furioso. Lo que me enfureció aún más fueron las conversaciones entre ellos, donde se burlaban abiertamente de mí y de su esposa, y lo peor de todo, donde se jactaban de lo que hacían con nosotros después de sus encuentros. Fue desgarrador. Al principio estaba devastado, pero luego solo me enojé. Agradezco a Dios que ya no estaba en casa en ese momento, ya que no sé qué habría hecho si hubiera estado. Leí cada mensaje en detalle hasta que ella me llamó de camino a casa. Antes de que llegara, saqué la tableta a mi coche para esconderla de ella y asegurarme de que aún tenía acceso a la aplicación de Messenger como evidencia. Cuando regresó, la ayudé a guardar las compras y luego le dije que necesitaba ir a la oficina por un par de horas, ya que había olvidado algo. En la oficina, sincronicé la tableta con una impresora personal que tenía allí e imprimí sus conversaciones, todas 972 de ellas. Mientras las imprimía, me fui enojando progresivamente y contemplé mi siguiente movimiento. Cuando salí de la oficina, estaba lleno de rabia y me dirigí a la casa de su jefe. Mi plan era ir allí y golpearlo. Cuando llegué a la I, volví a la razón y decidí que eso no era algo inteligente que hacer. En su lugar, me dirigí a casa para confrontar a mi esposa. Estaba aún más lleno de rabia, pero de nuevo la cordura se impuso y decidí no hacerlo. En su lugar, fui al parque cerca de nuestra casa y caminé durante más de 1 hora, ideando un plan. Es sorprendente cómo el aire fresco aclara la mente. Lo único que sabía era que me divorciaría de ella. Nada de lo que pudiera decir justificaría lo que había hecho. Quería emboscarla y humillarla con un divorcio, hacer que se sintiera tan mal o peor de lo que me sentí cuando descubrí su aventura. También quería que sufriera. Pensé, ¿sabes? Hasta que le entregue los papeles de divorcio, la trataré de la misma manera en que ella me trató cuando estaba teniendo la aventura, y eso fue exactamente lo que hice, comenzando esa noche del lunes. Durante el día, me reuní con 2 abogados diferentes y elegí a uno con la reputación de ser implacable para manejar mi divorcio. Le presenté al abogado todos los mensajes y la tableta. Según ella, esto era más que suficiente para justificar un fallo por culpa, ya que los mensajes incluían muchas fotos gráficas de ellos dos, incluidas varias que tomaron juntos. Lo que tomó y envió esas fotos, quién sabe, pero me alegra que lo hicieran, ya que mi abogado dijo que sin ella la infidelidad sería más difícil de probar. La parte más difícil fue esperar. Mi abogado dijo que necesitaría 3 semanas completas para presentar los papeles debido a un retraso que tenía. Luego contemplé cómo manejaría las cosas con mi esposa. No podía soportar verla, pero sabía que tenía que mantener la calma hasta que los papeles estuvieran listos. También tenía a mi hijo de 2 años en mente. Quería asegurarme de que todo estuviera bien para él. Como dije, decidí tratar a mi esposa de la misma manera en que ella me trató durante su aventura. Rechacé todos sus avances, actué distante, la critiqué y comencé discusiones por cosas ridículas. Sé que algunos dirán que debería haber sido la persona más grande y no haberme rebajado a su nivel. A ellos les digo que no engañé, así que no me estoy rebajando a su nivel, solo le estoy dando un pequeño sabor de su propia medicina. Ella notó el cambio de inmediato e hizo todo lo posible por complacerme. A pesar de que estaba haciendo todo bien y lo había estado haciendo desde el final de su aventura, la traté como basura. Afortunadamente, solo tuve que mantener este acto durante poco más de 2 semanas, ya que mi abogado completó la documentación más rápido de lo que pensaba originalmente. Luego tuve que decidir la mejor manera de confrontarla. Decidí hacerlo un domingo por la mañana, cuando ambos conjuntos de nuestros padres estarían en la casa. Normalmente vienen justo después de la misa y toman café y desayuno con nosotros. Mi plan era imprimir copias para ellos y pedirles que las leyeran, luego entregarle una copia a mi esposa. Después de que ella se diera cuenta de lo que era, le presentaría los papeles de divorcio justo frente a nuestros padres. Sé que para muchos de ustedes esto les parecerá una forma mezquina e infantil de manejar la situación, pero hasta que no te hayan engañado y faltado al respeto como Elena lo hizo conmigo, no puedes imaginar el dolor y la herida. Para hacer la confrontación aún más dramática, la noche anterior la llevé a una cena cara, le compré flores y pasamos nuestra primera noche romántica juntos en 2 semanas. Llegó el sábado y arreglé que mi cuñada recogiera a nuestro hijo y lo llevara a su casa, donde se quedaría a pasar la noche y yo lo recogería el domingo por la tarde. A mi esposa le encantó la noche que pasamos juntos y pude notar que sentía un alivio después de cómo me había estado comportando durante las 2 semanas anteriores. Me dijo lo preocupada que había estado por mí. Me sentí culpable por un minuto, pero luego las imágenes de ella y su jefe pasaron por mi mente junto con las cosas horribles que habían dicho sobre mí y las cosas que me hizo después de sus encuentros, y esa culpa rápidamente salió de mi mente. Llegó la mañana del domingo y pensé mucho sobre echarme atrás en el plan hasta el último minuto, pero al final decidí seguir adelante.
Nuestros padres llegaron y trajeron pan, y teníamos café y jugo listos como normalmente lo hacemos. Todos nos sentamos alrededor durante unos 45 minutos, hablando y riendo. Luego me excusé de la mesa y dije que tenía algo que mostrar. Mi esposa me miró confundida. Cuando fui a recuperar copias de los mensajes y fotos, mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza. Tomé las copias en el baño, miré en el espejo y nuevamente contemplé echarme atrás, pero pensé en los mensajes y las imágenes de nuevo, y eso me motivó a seguir adelante. Presenté la copia a cada uno de nuestros padres y les dije que leyeran los mensajes y miraran las fotos. Mi esposa me dio una mirada y preguntó qué era. Solo sonreí y levanté mi dedo índice, indicándole que esperara un momento. Nuestros padres tenían una expresión de shock en sus rostros y no dijeron nada hasta que mi papá levantó la cabeza, miró a mi esposa y a mí y preguntó qué era esto. Con eso, le entregué a mi esposa una copia. Ella comenzó a revisar el documento y de inmediato empezó a llorar. Se levantó de la mesa, le dije que esperara un segundo y le entregué el acuerdo de divorcio. Ella dejó caer la documentación y corrió escaleras arriba. Pasé los siguientes 15 minutos explicándole a nuestros padres en detalle sobre la situación. Nuestras madres y mi suegro tenían lágrimas acumulándose en los ojos, mientras que mi papá estaba simplemente disgustado. Les dije a mis suegros que quería que se llevaran a Elena a su casa hasta que pudiéramos trabajar en un acuerdo operativo que llevara al divorcio. Aceptaron y mi suegra fue a nuestra habitación a hablar con Elena. Después de 90 minutos de sollozos, Elena se fue con sus padres sin hacer una escena. Creo que estaba en shock, tenía una mirada en blanco en su rostro y sus ojos estaban irritados por las lágrimas. Lo único que me dijo al irse fue que lo sentía y que me amaba. Le dije que hablaríamos mañana. Ella corrió a abrazarme y yo la abracé de vuelta, ya que no quería ser confrontacional en ese momento, solo quería que se fuera. Al día siguiente, me envió mensajes de texto y me llamó repetidamente, pero no respondí hasta la tarde. La llamé y la dejé hablar, lo cual hizo durante más de 20 minutos sin parar. Solo seguía pidiendo perdón, diciéndome cuánto tiempo había pasado y que pensaba que el shock de perder al bebé la había llevado a hacerlo. Escuché y cuando terminó, solo le pregunté si había leído los papeles de divorcio. Dijo que no, y luego comenzó a llorar y a suplicarme que no la divorciara. Le dije que esa era su única opción y que me gustaría hacerlo lo menos doloroso posible para los dos y para nuestro hijo. Ella solo seguía suplicando y llorando, y eventualmente simplemente terminé la llamada educadamente, ya que no había nada de su parte excepto sollozos. Al día siguiente en el trabajo, recibí una llamada de su papá. Dijo que habían llevado a Elena al hospital porque estaba actuando de manera irracional y amenazando con hacerse daño. Le dije a su papá que lo sentía y que le deseaba lo mejor, pero que no iría a visitarla. Llamé a mi abogado e informé sobre la situación. Ella se enojó porque me advirtió sobre manejar la confrontación como lo hice. Dijo que ahora las cosas probablemente se complicarían. Y así fue, de hecho. Elena permaneció en el hospital durante 5 días y luego fue sometida a un régimen intensivo de terapia ambulatoria después de que regresó a casa. Sus padres dijeron que los médicos creían que ella tenía trastorno de identidad disociativa, también conocido como tener múltiples personalidades. Me dijeron que el doctor dijo que ella podría haber sido una persona diferente mentalmente durante la aventura y por eso lo hizo. Hice algunas lecturas sobre esta condición y no hay pruebas decisivas que la confirmen, es solo algo que los médicos concluyen observando el comportamiento de una persona, su historial médico y a través de la observación. No lo creí, pensé que era solo una excusa para un mal comportamiento y algo que podría usar a su favor en la corte. Llamé a mi abogado para informarle sobre la noticia. Ella me dijo que esto era desafortunado, ya que definitivamente complicaría las cosas y podría retrasar el proceso dependiendo de cómo sus abogados decidieran utilizar el diagnóstico. Aunque normalmente no lo hacía, me recomendó que ofreciera voluntariamente consejería matrimonial. Ella explicó que después de mis actos de emboscada, este gesto sería visto favorablemente por los tribunales. Así que esa noche fui a casa de mis suegros y visité a mi esposa y llevé a nuestro hijo. Nos reímos y jugamos un rato, y se sintió como en los viejos tiempos. Hice que mi suegra lo cuidara un rato mientras hablaba con Elena y le dije que quería ir a consejería matrimonial. Ella estaba encantada y me abrazó. Fui con la corriente, pero nuevamente no tenía intenciones de reconciliarme. Solo estaba siguiendo la recomendación de mi abogado. Fuimos a 6 sesiones. La consejera era una mujer agradable, pero podía notar que su único objetivo era mantenernos juntos a toda costa. Mi esposa asumió toda la culpa y me ofreció cualquier cosa que quisiera para quedarme. La consejera explicó que mi esposa experimentó PTSD por la pérdida del embarazo, lo que causó el trastorno. Intentó convencerme de que esto era una anomalía y que mi esposa era una persona completamente diferente ahora. A pesar de que todavía estaba hirviendo de ira por dentro, me mantuve firme y solo les dije que no podía hacerlo. Dije que nunca podría sacar las imágenes de mi esposa y su jefe de mi cabeza y que nunca la perdonaría por lo que le hizo a mí y a nuestra familia. La consejera seguía diciéndome que recordara que no era Elena, que era alguien más. Pero me mantuve firme y defendí mi posición a través de múltiples sesiones de esto. Eventualmente, la consejera cedió al darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Después de mucho convencer,
Elena finalmente aceptó que nunca superaría la situación y que sería mejor si simplemente nos convirtiéramos en grandes CEO padres para nuestro hijo. Cuando fuimos a juicio, mi abogado llegó a un acuerdo con el abogado de Elena y teníamos todo acordado antes de entrar a la audiencia, dividiendo sus activos 50-50 y compartiendo la custodia de su hijo. También acordamos que no habría manutención infantil ni pensión alimenticia, ya que mi esposa tenía un buen trabajo, aunque no ganaba tanto como yo. Cuando entramos a la sala del tribunal, la jueza prácticamente dejó de lado todo lo que habíamos acordado y comenzó desde cero. Aprobó la división de activos 50-50, pero comenzó a cuestionar el resto de lo que habíamos trabajado. Viendo hacia dónde se dirigían las cosas, mi abogado pidió un receso, que la jueza concedió. Luego me explicó que necesitaríamos presentar como evidencia todos los mensajes de chat y fotos, así como discutir el diagnóstico mental de mi esposa para tener alguna posibilidad de obtener la custodia 50-50 y sin pensión alimenticia. No discutimos esto con mi esposa ni con su abogado de antemano, mi abogado simplemente lo presentó. Después de escuchar todo, la jueza otorgó la custodia 50-50, pero especificó que el hogar de mi esposa sería el hogar principal. No requirió pensión alimenticia, pero declaró que tendría que pagar manutención infantil, la cual se reevaluaría anualmente. Al final, supongo que las cosas podrían haber salido peor, pero estaba desconcertado. Dado que vivimos en un estado de culpa, pensé que el divorcio sería un proceso simple. Mi abogado explicó que el proceso de divorcio es relativamente sencillo en todos los condados, excepto en aquellos donde el liderazgo y el poder judicial son más progresistas. Dijo que en esos condados es una batalla conseguir un trato justo para el esposo, incluso cuando hay evidencia documentada de infidelidad. Ella explicó que depende del juez y que tuve suerte de que este juez era algo moderado. No me di cuenta de que las cosas funcionaban así que después de vender nuestra casa y dividir las ganancias, me mudé justo al otro lado de la frontera a un condado suburbano que tiene un sistema de valores más tradicional. Sin embargo, el drama con el divorcio no terminó ahí, ya que ahora era el momento de informar al amante de mi esposa. Quería hacer esto justo después de confrontar a mi esposa, pero mi abogado insistió en que esperara hasta que el divorcio fuera definitivo. Conseguí su información de contacto a través de LinkedIn y la llamé. Nos encontramos más tarde esa tarde en una cafetería en el vestíbulo del edificio donde trabaja. Le presenté las pruebas y le conté lo que había ocurrido. Al enterarse de esta información, por supuesto, se molestó. Se disculpó, me agradeció y luego salió corriendo de la cafetería llorando. En ese momento sentí que todo estaba completo y que podía seguir adelante, pero el drama no terminó ahí. Una semana después, recibí un mensaje del amante de mi esposa. Estaba claramente ebrio y despotricó sobre cómo arruiné su vida. Dijo que le costé su trabajo, su esposa y su hijo. Solo balbuceó esporádicamente haciendo amenazas hasta que el mensaje se cortó. Llamó de nuevo un total de 7 veces, dejando mensajes similares que en su mayoría eran inaudibles debido a su estado. Le envié un mensaje de texto y le dije que dejara de llamarme o iría a la policía. Me respondió diciéndome que me fuera al diablo. Ya había tenido suficiente, así que fui a la comisaría. Les dejé escuchar los mensajes y obtuve una orden de restricción temporal en su contra. La policía también lo llamó y le dijo que se detuviera, lo cual hizo. Para complicar las cosas, aparentemente llamó a varias personas en la oficina de mi esposa esa misma noche. Les dijo que la razón por la que fue despedido es que él y mi ex esposa tuvieron una aventura. Aunque Elena no perdió su trabajo por esto, se convirtió en el tema de chismes en la oficina y el objeto de muchas bromas. Las cosas se pusieron tan mal que eventualmente ya terminó renunciando. Aunque me dio gusto verlo sufrir financieramente, no fue algo bueno para mí, ya que se me ordenó pagar temporalmente más en manutención infantil. Mi ex esposa eventualmente consiguió un nuevo trabajo y el monto se redujo. Al final, salí bastante bien con la custodia 50-50, un pequeño pago de manutención infantil y una relación de parentalidad tolerable con mi ex. En general, estoy orgulloso de la forma en que manejé las cosas. Sin embargo, la familia de mi esposa y muchos de nuestros amigos en común no lo están. Ellos sienten que debí haberle dado una segunda oportunidad debido a su condición mental. Así que eso me lleva a mi pregunta, ¿crees que me moví a divorciar a mi esposa demasiado rápido considerando su diagnóstico mental? Recuerda que esto no es algo que se pueda determinar mediante pruebas, es solo algo a lo que sus médicos llegaron a la conclusión. Ella me engañó y me faltó al respeto de la manera más egregia posible y eso es lo único que importa. No me importa qué personalidad dentro de ella lo hizo, dicen que está destrozada y arrepentida, y que todo lo que quiere es tener a su familia de vuelta. Creo que realmente está arrepentida por sus acciones, pero el daño ya está hecho. Y para mí, no hay absolutamente ninguna forma en la que alguna vez volvería a estar con ella. Solo la trataré profesionalmente por el bien de nuestro hijo y le deseo lo mejor en sus futuros proyectos. Así que ese es el final de mi historia. Tristemente, en algunos lugares parece que los hombres son tratados como ciudadanos de segunda clase en los divorcios, incluso en estados donde hay culpa, donde un cónyuge ha engañado. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte.
Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.